No voy a predicar el Día de la Madre. ¿Sabes qué? ¿Cuándo fue que me enteré? Creo que fue el viernes, que hoy era el Día de la Madre. Sé que en Madrid se va a estar predicando sobre el Día de la Madre, así que si luego quieren un mensaje sobre el Día de la Madre, conecten con Salem Madrid y ahí van a estar escuchando algo pertinente. Bueno, vamos a ir a Marcos capítulo 8. Gracias por la invitación a Hans, a Marta y a todo el equipo por el trabajo que están también haciendo aquí. Y vamos a ir a leer un relato sobre un ciego que fue sanado en Betsaida, Marcos 8, verso 22, y dejarte una idea hoy breve, algo práctico también, que tiene que ver con la importancia de cómo Jesús se va revelando progresivamente a nuestra vida. ¿Sabías eso o no? Si Dios se revelara de golpe, sería una bomba. Dios se va revelando a nuestra vida de manera progresiva. Yo siempre le digo a mis estudiantes que hay cosas que veo hoy de Dios a través de Jesús que si la hubiera visto hace 15 años atrás, a lo mejor hubiera hecho desastre. De hecho, en una ocasión Jesús le dijo a los discípulos: todavía tengo muchas cosas que decirle, muchas, pero no la pueden sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu, Él los guiará a esa verdad. Y hasta que no estemos cara a cara, seguimos creciendo en el conocimiento de Dios a través de la persona de Jesús. Si querés conocer a Dios y venís por primera vez, lee los evangelios, mirá a Jesús, porque Él revela cómo es el carácter de Dios. Y este pasaje que vamos a leer aquí, generalmente, yo siempre que lo escuché, se enseña, no sé si alguna vez se ha enseñado acá y estoy metiendo el dedo en la llaga, pero generalmente se enseña como que Dios nos va sanando progresivamente. Yo muchas veces he escuchado testimonio decir: tenía paralizado el brazo, pero Dios, al igual que el ciego de Betsaida, como vamos a ver ahora, me fue sanando progresivamente. Y tenía paralizado el brazo y en la semana siguiente oraron por mí y ya podía moverlo un poquitito mejor. Y a las 2 semanas un poquitito todavía mejor. Y al mes ya podía mover la mano y se ve como que daba la idea de que Dios sana progresivamente. Y uno de los textos que se utiliza es este. Cuando lo que vamos a ver nosotros en esta mañana no es que Dios sana progresivamente, sino que Dios se revela progresivamente. ¿Queda claro eso o no? Si sana o no progresivamente, podríamos luego charlarlo. Yo creo que cuando Dios sana, sana. Y eso de que va sanando en cuotas o en etapas, creo que no tiene mucho que ver, al menos como Jesús obraba. Y dice el versículo 22, Marcos 8, 22, ahí me van a estar ayudando Laurita con las diapositivas. Intenté otra vez fondo blanco, letra negra. Es así como, bien, se ve. Dice: vino luego Jesús a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogasen que le tocase. Le rogaron a Jesús que lo toque. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea. Importante ese detalle, no lo sanó en la aldea, sino que lo sacó fuera. Y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. De ahí el título del mensaje: hombres como árboles. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos claramente a todos. Noten cómo ahí otra vez una sanidad progresiva que nos va a hablar de una revelación progresiva. Y lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea, no vuelvas a la aldea, por favor, ni le digas a nadie en la aldea lo que acabo de hacer. Detalle también que nos tenemos que quedar. Verso 27, salieron Jesús y sus discípulos, la historia sigue, por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Cuál es la revelación que los hombres tienen acerca de mí? Ellos respondieron: mirá, Jesús, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías, otros algunos de los profetas. Entonces ahora la pregunta se hace más personal, como quiero hacerla hoy. ¿Y vosotros quién decís que soy?
La pregunta que te hago es, ¿quién es Jesús para ti? Porque en la manera en que veas a Jesús, verás a Dios. Y en la manera que uno ve a Dios, interactúa con su mundo alrededor. ¿Sabías eso o no? ¿Sabes por qué tratás como el que tratás de esa manera? Porque esa es tu perspectiva de Dios. Me gusta a mí siempre la parábola del buen samaritano, cómo cada uno tenía una perspectiva de Dios, y de acuerdo a esa perspectiva, lo que hicieron. El sacerdote tenía una perspectiva de un Dios hebreo, de un Dios nacionalista, de un Dios paisano. ¿Cómo voy a ayudar a un tipo tirado ahí si no sé si es judío, si no es judío? ¿Por qué? Porque su perspectiva de Dios era esa. El levita que había aprendido de él, lo mismo. ¿Para qué lo voy a ayudar si mi maestro me enseñó que solamente tengo que ayudar si es judío, si es de mi aldea? Y viene el samaritano, y el samaritano sí tenía una perspectiva correcta de Dios. Y sabía que para Dios no hay diferencia entre judío, gentil, latino, europeo, raza negra, raza blanca. ¿Quién es el prójimo para Dios? El próximo, el que tenés al lado. Y esa perspectiva de Dios hizo que pudiera ayudar al herido. Y de acá que Jesús le dice a los discípulos, bueno, para ustedes yo quién soy. Y Pedro, que era siempre el primero en hablar y luego pensar lo que había dicho. ¿Conocen gente así o no? Gente que enseguida, ahí está el primero. Tú eres el Cristo, le dijo. Tú eres el Cristo. En el texto paralelo de Mateo, dice Jesús, le dice, bienaventurado eres Simón, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero en este texto de Marcos, versículo 30, Jesús le responde, no se lo digas a nadie. O sea, lo que acabas de decir no se lo cuentes a nadie. Y cierra el relato. En Marcos no tenemos bienaventurado eres. En Marcos tenemos, Pedro, lo que acabas de decir, por favor, no se lo digas a nadie. Ahora, ¿tienen tiempo hoy o no? ¿Sí vinieron con tiempo? Sé que son 30, 40 minutos. No sé hasta dónde lleguemos y si no vengo otro domingo, porque quiero charlar esto con ustedes. Me gustaría hasta interactuar. Pero hay una foto, Laurita, ponela, que traje, porque creo que para poder entender este relato hay dos elementos que tenemos que tener presente. Me hubiera disfrazado de ciego, en una reunión de jóvenes seguramente hubiera traído un bastón y unas gafas oscuras para poder interactuar mejor, pero quiero que se queden con un ciego y una aldea, porque ese ciego y esa aldea tienen una representación en el relato que acabamos de ver, y si no detectamos quién es el ciego y qué representa la aldea, el milagro se va a quedar, o el relato se va a quedar como en un milagro que Jesús hizo y se escupió o no escupió. ¿Escupieron alguna vez en el ojo de algún enfermo acá? ¿No? Yo vengo de iglesias en Argentina donde no se escupía, pero sí se soplaba. Porque como, claro, Jesús en cierta ocasión sopló para que reciban el Espíritu Santo. Yo vengo de lugares que hasta una vez en una iglesia los ancianos que oraban, antes de orar, porque todos soplaban, como el pastor soplaba a la hora de orar para que reciban el Espíritu Santo, también los ancianos soplaban, les daban chicles de menta antes de soplar. Y era interesante, porque Jesús sopló, bueno, nosotros soplamos. Aquí Jesús escupió en un ciego, ¿no? Bueno, nosotros vamos a salivar también. Y creo que cada parte de este relato tiene una explicación. ¿Quién representa el ciego? Si ustedes leen más para arriba, Jesús acaba de sanar a un sordo, pero ahora Jesús sana a un ciego. ¿Quién representa al sordo y quién representa el ciego? Representa a los discípulos de Jesús. La enseñanza de este relato no tiene que ver con el gran milagro que hizo Jesús para que un ciego reciba la vista, lo cual sucedió, pero la enseñanza del evangelista va más allá. Nos muestra a un ciego que representa a los discípulos de Jesús, que como un sordo o un ciego, los dos personajes que tenemos, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no escuchan.
Si ustedes leen un poquitito más para arriba el capítulo 8, Jesús acaba de hacer el milagro de la multiplicación de los panes. Los discípulos han visto en testigos ahí, viendo cómo las canastas comenzaban ahora a llenarse, cómo las canastas sobraron. Sin embargo, Jesús ahora los encuentra discutiendo en la barca por un tema como diciendo, no puede ser que acaban de ver este milagro y ahora estén discutiendo otra vez por esto. ¿Te pasó o no? Que a veces ves a gente que, amigo, ¿viste el poder de Dios manifestarse en tu vida? Y estás preocupado, estás ansioso, y tenés ojos y no ves, tenés oídos y no oís. ¿Quién es el ciego? Los discípulos. Ahora, ¿qué es la aldea? Porque Jesús no sanó al ciego en la aldea. Jesús lo sacó de la aldea. Y luego le dijo que no vuelva a la aldea. O sea, ni se te ocurra volver a la aldea. Ahora, la aldea representa ese lugar donde nosotros somos formados, adoctrinados. La aldea representa ese lugar donde se nos imparte una enseñanza y esa enseñanza se torna en un paradigma, en una fortaleza en nuestra mente. Y muchas veces esa fortaleza, ese paradigma, esa idea, como si yo haría aquí, ¿saben lo que es un paradigma? Un paradigma es una idea que ya tenemos formada en la mente y por más que venga alguien y nos quiera mostrar que la Tierra no es plana, yo ya soy terraplanista. A mí me enseñaron que la Tierra es plana y la Tierra es plana, mira, no me vengas ahora con que la Tierra es redonda, pero uno dice, no, pero la ciencia ha demostrado, no, pero la Tierra es plana, punto. Y a veces como que uno va a la iglesia y la iglesia viene a ser la aldea, ¿no? O el lugar, o tu barrio, o la enseñanza en tu casa, donde te enseñaron ciertas cosas. ¿Vieron las madres? Si querés conocer verdaderamente cómo es tu mujer como madre, o cómo va a ser tu mujer como madre de aquí a unos años, mira a tu suegra. Mira a tu suegra. Porque al final, como que la esposa, al final es como que es una repetición. Yo a veces le digo a mi mujer, cada vez te parece más a tu mamá. Porque te enseñó así, porque tenés esa idea. Y entonces la aldea viene a representar, quiero que te quedes con esto, ¿quién es el ciego? Los discípulos. ¿Viene hasta ahí o no? ¿Qué es la aldea? La aldea es ese lugar donde se formó una idea, en este caso, acerca de Dios. Te dieron una idea. O de Jesús que revela a Dios. Y como bien te acabo de decir, al final esto trata de una revelación progresiva. Vamos creciendo en el conocimiento de Dios. Dice Proverbios 4:18 que la luz de la aurora, o el camino del justo en este caso, es como la luz de la aurora que va ¿qué? En aumento hasta que el día es ¿qué? Perfecto. ¿Cuándo será el día perfecto? Cuando estemos cara a cara. Hasta que yo no esté cara a cara delante de Dios, como Pablo, sigo viendo oscuramente. Como Pablo, sigo enseñando y predicando en parte. Sin embargo, también hay algo que entiendo, que mi conocimiento acerca de Dios, que es clave a la hora de interactuar con mi prójimo y alrededor, mi conocimiento va siendo ¿qué? Progresivo. Ahora, esa progresión muchas veces, que hasta que ese día sea perfecto, cuando yo esté cara a cara, sé que todos los paradigmas que tenga de Dios se van a romper. Y muchas ideas que tengo hoy de Dios, cuando esté delante de Él cara a cara, voy a decir, wow, ya no veo oscuramente, no veo como en un espejo. Ahora veo a Dios realmente como es, pero hasta ese momento voy creciendo con una idea. Y tal vez tu idea de Dios hoy no es la misma que de la de hace 20 años atrás. Cosas que han cambiado. Yo tenía una idea, pero como la luz de la aurora es perfecta hasta que el día es perfecto. Entonces los discípulos están en esa proyección y de repente Jesús aprovecha un milagro, una sanidad y quiere enseñar. Y versículo 27, si lo podemos volver a poner, viene la pregunta: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Los hombres. Claro, ¿quiénes son los hombres en el Evangelio de Marcos? ¿Quiénes son los hombres? Porque la primera pregunta tiene, o sea, ¿quién dicen los hombres? Entonces cuando comenzás a estudiar el Evangelio de Marcos, los hombres tienen que ver con los letrados, con los fariseos, con los doctos, con los escribas.
Saben que los escribas interpretaban la ley y los fariseos luego la enseñaban. Y en muchas ocasiones Jesús dice, ustedes enseñan mandamiento de Dios al igual que la tradición de los hombres. Entonces Jesús está diciendo, bueno, a ver estos letrados, esta gente, o sea, ¿quién dice que soy yo? Ahí están los letrados en la sinagoga, estudiando, interpretando el Antiguo Testamento. Interpretando ahí. Entonces viene ahora la pregunta, bueno, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y la respuesta, ¿cuál es? Versículo 28. Mira, en una sinagoga dicen que tú eres Juan el Bautista. Y de verdad, si agarrás el Antiguo Testamento, vas a ver que muchas profecías coinciden con Juan el Bautista. Jesús tenía muchas características de Juan el Bautista. De hecho, Jesús fue un discípulo de Juan el Bautista. No era tan asceta como él, no era de estos raros que andaba ahí en el desierto con una túnica, comiendo langostas, predicando. Pero sí Jesús tenía muchas cosas parecidas a Juan el Bautista, y en algunas sinagogas se enseñaba que este Jesús podía ser el Juan el Bautista que en el Antiguo Testamento se anunciaba. Ahora, ¿está bien esa idea o no? Bueno, en una sinagoga se enseña eso. Pero hay otra sinagoga donde se enseña, no, este es el Elías que estamos esperando. Y Jesús tenía características de ese Elías. Y cuando uno va al profeta Malaquías, se espera a un Juan el Bautista, pero te vas a otras profecías y se esperaba a Elías. De hecho, Elías no había visto muerte, Elías había sido arrebatado, y muchos esperaban, bueno, tiene que venir un Elías. Por eso a Jesús en más de una ocasión le pedían señal del cielo. ¿Qué profeta había dado señal del cielo? Elías. Y venían los fariseos, los letrados a Jesús, los hombres, y le decían, queremos señal del cielo. A ver si verdaderamente tú eres el Elías. Porque para muchos Jesús era Elías. Para otros, un profeta. Ahora, uno sigue leyendo los evangelios. Para otros, Jesús, ¿quién era? Un endemoniado. Demonio tiene, Belcebú, el nombre de Belcebú. Para Roma, Jesús, ¿quién era? No, para Roma Jesús era un agitador de masas, un enemigo. Y al final en cada lugar, ¿quién es Jesús? ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Tenían una idea de Jesús. Ahora, todas las ideas son, ¿cómo? Sí, la luz de la aurora va en aumento, pero son ideas ¿cómo? Totalmente distorsionadas. Ahora, ¿Juan el Bautista era mala persona o no? ¿Elías era mala persona o no? No, o sea, pero al final la idea que uno tiene de Jesús, repito, esa idea crea un paradigma, una fortaleza que te lleva a interactuar de acuerdo a esa idea. Me imagino que los que veían a Jesús como Juan el Bautista esperaban un Jesús con el hacha en la mano, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado y demás. Los que veían a Elías, los que veían en Jesús un Elías, continuamente esperando una señal del cielo. Los que veían a Jesús como un profeta, a ver cuándo va a traer una profecía para Israel. Así dice Jehová. Y de repente pasaba el tiempo y Jesús no mostraba esas características. Y ahora la pregunta se hace más personal. Versículo 29. Y es la que yo les traigo a ustedes. ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy? O sea, ¿quién es Jesús para ti? ¿Qué es lo que se te ha revelado? ¿Estás en aumento o no? ¿O te quedaste ahí en un eclipse? ¿No? Vamos en aumento. Ahora, ¿quién es Jesús para ti? Y parece ser que Pedro da la respuesta correcta. Tú eres el Cristo. Sin embargo, Jesús le dice, no se lo digas a nadie, por favor. Porque lo que acabas de decir está bien, pero seguís viendo hombres como árboles. Porque la idea que Pedro tiene de Cristo, sí es verdad. Pedro va a dejar ahora de ser un ciego porque va a ver que Jesús es el Mesías, el Cristo. Pero la idea que Pedro tiene de Cristo no es la correcta. Pedro cree en un Cristo como le han enseñado en su aldea. Pedro viene de Galilea, Pedro viene del norte, y en el norte había muchas veces agitación de masas donde se esperaba un Cristo libertador, un Mesías que venga a liberarlos de la esclavitud y de la opresión de Roma, un Cristo que venga con una espada a poder liberar ahora a un pueblo que hace años que está sufriendo la opresión de un enemigo llamado Roma.
Pedro cree en un Cristo como el Hijo de David. ¿Por qué a Jesús se le llama el Hijo de David? Porque esperan a un Jesús como un guerrero, que venga a salvar a Israel y venga a destruir a todo aquel que no es parte de esta nación. Por eso versículos más abajo, ustedes pueden seguir leyendo la historia, que cuando Jesús le va a decir, creo que está el texto, Laurita, ¿no? Versículo 31, no sé si lo pegué, ¿puede ser? Versículo 31, noten lo que dice Jesús. Jesús dice, es necesario que el Mesías, ¿qué? Padezca, es necesario que el Mesías, ¿qué? Muera, y es necesario que el Mesías, ¿qué? Resucite. Sin embargo, ¿qué hace Pedro cuando escucha eso? No, el Mesías no puede morir. El Mesías tiene que venir a liberarlos de Roma. ¿Y qué le dice Jesús? Apártate de mí, Satanás. Porque estás mirando, tenés una idea del Mesías en una cosmovisión totalmente humana. O sea, ¿te imaginás a Pedro recomendando a Jesús? ¿Pero cómo vas a morir? ¿Cómo que tenés que padecer? Hasta el último momento Pedro estuvo con la espada en la mano. Y cuando vinieron a apresar a Jesús, ¿se acuerdan lo primero? No, es que el Mesías, en la idea de Pedro, seguís viendo hombres como árboles. Sí, hay algo que el Padre te ha revelado, bienaventurado, hay algo que has visto que yo soy el Mesías, pero la idea que tú tienes de Mesías no es la idea correcta. Pedro espera un Mesías nacionalista, un guerrero, un libertador, tal y como le enseñaron en su aldea. Ahora, ¿qué hacemos con la aldea de Pedro? O mejor dicho, ¿qué hacemos con Pedro? Y por eso Jesús le dice, amigo, por favor, no le cuentes nada de esto a nadie. No se lo cuentes a nadie. O sea, no sigas diciendo que soy un Mesías libertador. Yo no vengo a liberarlos de ningún enemigo. Dios no tiene enemigos. ¿Sabías eso o no? Dios no tiene enemigos. Los enemigos lo hacemos nosotros. Y de repente viene un Jesús que habla de amar al enemigo, que habla de ayudar al prójimo. Y todo esto como que no termina, y Pedro está viendo y está oyendo continuamente a Jesús en su ministerio, sanando al enemigo, ayudando al oprimido y demás. Y es como que escucha, ve, pero seguís viendo árboles, compañero. Y esa enseñanza de Pedro al final es como la levadura que va leudando y se está extendiendo en Jerusalén, que hay un Mesías que viene a liberar a Israel de Roma, y el Mesías no vino a eso. El Mesías vino a liberarnos del pecado. El Mesías vino a liberarnos de tantas cosas, pero no de esas cosas que a mí, tal vez, me han enseñado. Y al final el vino nuevo se echó a perder. Porque tenían un odre, una estructura, con una idea de Dios que no era la correcta. Ahora, ¿me siguen en la idea o no? La pregunta es, bueno, pero ¿cómo hago para dejar de ver hombres como árboles? Porque créanme que nos pasa a todos. Nos pasa a todos. Hombres como árboles, sí hemos tenido un toque de Dios, creemos que Jesús es nuestro Salvador, creemos que Jesús vino hace 2000 años, creemos que murió en la cruz, creemos que resucitó. Hace poquito hemos celebrado Semana Santa, pero de repente te encontrás con gente que sí está bien, ha tenido, pero cuando veo su vida, o sea, ¿cuál es la idea que tiene de Dios? Y para poder ver los hombres claramente, creo que hay dos condiciones que se tienen que dar, y quiero dejártelas en esta mañana. Es más, hasta a veces creo, como en el dicho popular, que para que una persona pueda dejar de ver hombres como árboles, creo que se tienen que alinear los astros. Dificilísimo. Porque ya tenemos una idea. Y yo no sé quién fue tu pastor, tu profesor de escuela dominical, tus padres, pero de chiquito nos van formando una idea. Y de repente cuando se nos hace la pregunta, ¿y quién dicen los hombres? Bueno, en ciertos lugares se enseña eso. ¿Y tú qué? No, tú eres el Cristo, sí, pero aún tu idea, Pedro,
Y no es que está poseído, echando espuma. No, Pedro, tu respuesta es diabólica. Tu respuesta es satánica. Porque toda interpretación humana que no va de acuerdo a la interpretación de Dios, aunque no estés poseído por legión, escúchame, es una interpretación diabólica. Y yo quiero salir de ahí. Y la primera condición que se tiene que dar, la primera, te voy a dejar 2, traje 3, pero ya son 12, está bien el reloj, ese es el que está adelantado siempre, ¿no? ¿Qué hora es? Te voy a dejar al menos 2, porque podríamos hablar de 3 y 4 y terminar orando aquí y escupiendo en... La primera condición que se tiene que dar, puedes ponerla, Laurita, la número 1, tiene que haber un éxodo. O sea, ¿cómo hago para dejar de ver hombres como árboles? Lo primero, tiene que haber un éxodo. Dice el versículo 22, que Jesús tomándole de la mano al ciego. ¿Quién es el ciego? Pedro. ¿Quién es el ciego? Los discípulos que están viendo y que no ven, que como los ídolos de madera. Pero lo primero que tiene que haber es, lo toma de la mano de la aldea, lo saca fuera de la aldea. Tiene que haber un éxodo, tenés que salir de esa aldea. No te estoy diciendo que tenés que irte de tu casa, que tenés que cambiarte de iglesia, que no voy a eso. Estoy diciendo que tenés que salir de ese cajón, de ese paradigma, de esa idea que tenés. Tenés que salir de ahí. Porque al final Pedro estaba sumiso, al igual que todos los otros hombres, Pedro estaba sumiso a Jerusalén, la sede del poder, el templo, el letrado, donde, como te decía recién, el escriba interpretaba, el fariseo enseñaba. Y al final en esas sinagogas y en ese templo se vendía la idea de un Jesús nacionalista, de un Mesías que viene a liberarlos de Roma. Un nacionalismo, escúchame, no hay persona más arraigada a su nacionalismo que el pueblo judío. Y aún Pablo, cuando escribe la carta a los romanos, ¿vieron el capítulo 10 de Romanos? El celo que tengo por mi nación, en el capítulo 9, wow, y deseo ser anatema con tal que los de mi nación se salven. Y es como que hay un Pablo todavía en Romanos que tiene un paradigma de un nacionalista y como que te dan ganas de levantar la mano y decir, no amigo, Dios no está circuncidado. No, ya sé que no está circuncidado, que la circuncisión que vale es la del corazón. Sí, pero ¿por qué ese anhelo de ver a los de tu nación ser salvado? ¿Por qué estás dispuesto a ser anatema con tal que Israel alcance la salvación? Porque hay una idea. Al final todos somos formados en una aldea, en una sinagoga, donde se nos transmite una idea. Tal vez para nosotros no es un Dios hebreo, pero tal vez es un Dios evangélico. Y todo aquel que no es evangélico, cuidado. Pero luego vamos haciendo otra idea. No, pero además, Dios además de ser evangélico, ¿qué es? Pentecostal, ¿sí o no? Porque en el cielo se habla en lenguas. Y el que no habla en lenguas no tiene la llenura del Espíritu Santo, y el que no tiene la llenura del Espíritu Santo. Y al final nos vamos haciendo unas ideas. Y como que viene Jesús y nos desmonta todo. Por eso a los discípulos en el Sermón del Monte, Jesús sube al monte. ¿Vieron que en Mateo Jesús sube al monte a dar el sermón? En Lucas Jesús lo da desde una llanura. Entonces uno dice, ¿pero dónde lo da? ¿En el monte o en la llanura? No, para Mateo monte no es un lugar geográfico. Para Mateo monte tiene un significado teológico que habla del ámbito de Dios. Entonces, para poder entender las bienaventuranzas de Jesús, yo necesito salir de la aldea, necesito salir de donde estoy y subir al monte donde la presencia de Dios se manifiesta, ese ámbito de Dios donde ahora puedo entender la manera en que Dios entiende la vida. Por ejemplo, bienaventurados los que lloran. Entonces, lo primero que necesitamos es un éxodo. De hecho, en toda la Biblia hay éxodos. Si yo les pregunto, ¿cuántos éxodos conocen ustedes? Generalmente me van a decir uno, el de Egipto, ¿sí o no? Y ahí estaban en Egipto, esa era la aldea, Egipto. ¿Y cuál era el paradigma? ¿Nacemos esclavos, morimos esclavos? Papá, ¿qué vas a hacer dentro de 10 años? Ladrillo. Y en 40 años, ladrillo. ¿Y yo qué voy a hacer de grande? Ladrillo. ¿Y mis hijos qué van a hacer? Ladrillo. Pero no puedo hacer otra cosa. No. La historia de nuestra nación
¿De qué habla? ¿Nacimos para hacer qué? Ladrillos. Y ahí aparece un libertador, Moisés, que lo saca de la mano de Egipto. Ustedes no nacieron para hacer ladrillos. Y hay un éxodo. Hay un éxodo. Ahora, mientras iban peregrinando en el éxodo, siempre querían volver ¿a dónde? Porque fuimos formados ahí. Y por eso Jesús le va a decir al ciego, no vuelvas a la aldea. O sea, otra vez con lo mismo. Pero en la Biblia hay más éxodos. Jesús, con 12 años, los padres, pero este tipo, ¿qué estás haciendo acá en el templo? Si la educación dice que hasta los 12 años tenés que estar bajo la tutoría de tus padres. Pero Jesús con 12 años comenzó su éxodo. Y dijo, no, ustedes, yo necesito ocuparme de los negocios de mi padre. Pero Jesús, no sabés cómo se educan los hijos acá en Jerusalén. Y Jesús tiene que comenzar su éxodo. Ahora, él no tenía la tentación de volver, pero luego encontramos otros protagonistas que sí. Pablo, recién te hablaba de Pablo. O sea, para mí no hay persona más estructurada, más cuadrada que el apóstol Pablo. Y Dios fue tratando con él. Pero en el libro de los Hechos, Pablo, no vayas a Jerusalén, le dijeron en un lugar, porque te van a apresar. Se lo dijeron por profecía. Y Pablo dice, no, tengo que ir a Jerusalén, tengo que celebrar la fiesta. Capítulo siguiente, Pablo, no vayas a Jerusalén, que te van... No, que tengo que ir a Jerusalén, que tengo que celebrar la fiesta, que está... Y viene Agabo, tercera vez, le dice, Pablo, mirá, te van a hacer esto, y se lo hace con imágenes. Te van a estar... Que tengo que ir a Jerusalén, porque es un Pablo que tiene todavía una idea formada. Y llega a Jerusalén y lo apresan, y hasta que no llega a Roma preso, no puede predicar el reino de Dios abiertamente y sin impedimento. Entonces, lo primero que quiero dejarte es que, mirá, tiene que haber un éxodo. O sea, tengo que salir. Tengo que alguien me tome la mano y me saque. Porque aún Pedro, ¿vieron? A veces nosotros pensamos que Pedro el día de Pentecostés ya está, rompió con toda estructura. Pero escúchame, ¿lo escuchaste hablar a Pedro en la casa de Cornelio? O sea, yo estoy escuchando a Pedro en la casa de Cornelio, es como decir, bueno, yo no, Jesús. Diciendo, si hubiera estado presente, no entendió nada. Porque llega la manera que saluda a Cornelio. Cornelio, hola, ¿qué tal? Tú sabes que esto es inmundo, ¿no? Tú sabes que un judío no puede venir. Pero a mí me lo mostró Dios en una... Bueno, menos mal que te lo mostró Dios, amigo. Pero le faltó escupirle a Cornelio, por gentil. Y luego llega a Jerusalén y explica en Jerusalén lo que había pasado. Y la iglesia en Jerusalén, Hechos 11. ¿Pero qué hiciste, Pedro? ¿Cómo entraste en la casa de un gentil? Porque la idea que ellos tenían era esa. ¿Y sabés lo que dice Pedro? Si yo lo hubiera podido impedir, lo hubiera impedido. Pero es que no, ¿cómo iba a impedir yo lo que Dios quería hacer? Y todos somos formados. Y no solo en las cuestiones religiosas, escúchame, en las cosas de la vida. Hay lugares donde yo no podría estar predicando así. Porque en ese lugar Jesús usa zapato, corbata, traje. O sea, el director del seminario en Argentina mío, una vez me invitó a su iglesia, y me dice, Raúl, mirá que tengo una corbata en el coche. Y digo, no, pero yo no. La tengo en el coche, trabajo en un momento. No, que a mí no me metas eso. De hecho, ¿se sigue usando la corbata o no? ¿Sí? Algunos. Entonces, ¿por qué? Porque la idea es esa. ¿Te das cuenta? O sea, hay países en África, una vez un misionero fue y tenía patilla y no lo dejaban predicar. Yo cuando escuché eso no lo podía creer. Porque la patilla es mala. Ahora, para Curro Jiménez no. ¿No? Invitarlo a Curro. En algunos lugares el tatuaje y el pendiente es la marca de la bestia. Te vas a otros lugares y no. Aquí es normal. Pero a mí me enseñaron que... ¿Cómo se saludaron cuando entraron por ahí? ¿Con un beso? ¿Con un abrazo? En Argentina los chicos nos saludamos con un beso. ¿Por qué yo acá no saludo a los chicos con un beso? Porque está mal visto. Y en lugar de ponerme a explicar, porque nos saludamos con un beso, de verdad. En Holanda se saludan con 3 besos. Qué rollo, ¿no? Hay países donde está prohibido saludarse con un beso públicamente, es delito. Ahora vos decís, pero ¿y dónde está esa idea?
Hay lugares en Oriente donde el padre elige el novio de la chica. Y es normal. Habla con el verdulero de mi barrio. Él ya lo tiene claro. El novio de su hija lo elige él. Pero eso, ¿dónde pone eso? No, es así. En India las vacas caminan por la calle. En Argentina las matamos y las comemos. Ahora, pregunta, ¿qué es lo bíblico? ¿Te das cuenta cómo necesitamos salir? Necesitamos salir. Y lo primero que te dejo es esto, porque quiero ya ir al punto 2, por al menos dejarte el principio, de que cuanto más tiempo pasás en la aldea, a veces más difícil es salir. Yo hay cosas que con la gente grande ya no discuto de la Biblia. Gente que quiero y amo. Es que no hay manera. Y uno dice, para lo que le queda, que se vaya tranquilo y no con un amigo menos. Porque es como que no hay más. Es como cuando dejas una comida en un tupper o en algo y pasan los días, viene y después querés sacar la comida y como que, qué difícil es para Israel. La primera aldea, Egipto, luego el desierto, luego la sinagoga. O sea, metete en una sinagoga. ¿Vieron Pablo en Hechos discutiendo en las sinagogas? Digo, Pablo, ¿qué estás haciendo? O sea, salí de ahí, amigo, es que no vas a cambiar a nadie. Lo que podés invitarlo es a salir, que es muy diferente. Y cuanto más comprometido está con esa idea, mayor es la disonancia cognitiva. Yo aprendí esto, ¿sabes lo que es la disonancia cognitiva? Cuando de repente te dicen algo que no. Y Jesús hacía eso. ¿Oísteis que fue dicho? Sí. No, decía Jesús. Pero yo os digo. ¿Oíste que ahí te enseñaron que adulterar es cuando te acostás con una mujer? Sí. No, eso no es adulterio. Yo te digo lo que es adulterio. ¿Oíste que ahí te fue dicho que sos un asesino cuando matás a alguien? Sí, lo hemos escuchado. Pero ¿sabes lo que era para un fariseo? Cuando Jesús se paraba, pero yo os digo. Y viene Jesús e invita a Pedro a salir. Pero en segundo lugar, necesito un milagro. Necesito que Jesús escupa en mis ojos. Porque ya cuando salgo de la aldea, ya está, ahí no está la aldea. Ya cuando salgo de la aldea, bueno, pero ¿ahora qué? Tendríamos que hacer cursos de cómo desaprender. Porque es más fácil aprender, mejor dicho, es más difícil desaprender que aprender. Entonces yo puedo invitar a Rubén a salir de la aldea y decir, mira Rubén, hay cosas que tu papá te han enseñado que a lo mejor no son así. Hablo de la vida, olvídense de la Biblia. Porque luego de la Biblia podríamos hablar. Y al final también tenemos nuestra aldea. ¿Ustedes qué usan? ¿La Biblia de 66 o de 73 libros? Depende de donde te hayas criado. ¿Ustedes que cantan himnos o alabanzas? Depende de donde te has criado. ¿Ustedes las mujeres usan el velo o sin? Yo vengo a una iglesia en Argentina con las mujeres se ponían velo. ¿Por qué era así? Y si le preguntaba a la mujer, ¿usted por qué usa velo? No lo sé, acá siempre se hizo así. Entonces cuando uno le toma la mano y le invita a salir, o sea, yo puedo, Rubén, vamos, salimos de Egipto, pero ahora necesito el milagro, necesito que Dios pueda mostrarme cómo es Jesús para poder conocerle a Él. Y acá viene lo interesante, que dice el versículo 23, que Jesús escupe y pone la mano. No voy a hablar de la saliva, pero la saliva ustedes saben que tiene propiedades curativas. Vieron que cuando te lastimás lo primero que haces, ¿qué es? ¿No?
Tiene cosas curativas, pero aún en la Biblia la saliva, al igual que el aceite y el vino, tiene una representación simbólica del Espíritu Santo. La saliva para el judío tenía que ver con el aliento condensado, y lo que necesito para poder ver con mayor claridad es que el Espíritu Santo me abra los ojos, me abra el entendimiento, pero al mismo momento necesito que el propio Jesús ponga las manos para impartirme ese poder y que yo pueda ahora caminar en esa nueva vida o en esa nueva revelación. No solamente es necesario, ¿vieron que a veces te pasa que de repente el Espíritu te abre el entendimiento, te corre el velo, pero como que lo que tenés por delante, va a ser imposible? De repente el Espíritu Santo te abrió el velo, te corrió el velo y te mostró que lo que estabas haciendo no era correcto, pero decís, no, está bien, entiendo que está mal. De hecho, yo conozco gente que ha dejado de venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque en la iglesia le corrieron el velo, que lo que estaba haciendo estaba mal, pero se sentía que no estaba capacitado para poder hacerlo. Tengo un amigo que me decía, es que no quiero ir porque cuando voy los domingos me siento mal, porque me muestran que lo que estoy haciendo está mal. Entiendo que está mal, evalúo que está mal, pero el día lunes cuando lo tengo que hacer, es que no puedo. Entonces Jesús no solamente escupe, sino que Jesús pone la mano, lo toca, le imparte de su vida, le imparte del Espíritu. Sin embargo, es un milagro que se produce en dos fases. El primer toque de Jesús, versículo 24, el primer toque de Jesús, ya Pedro deja de ser ciego. Pedro ya no es un ciego como cuando lo trajo Andrés. Pedro deja de ser un pescador, y sigo con Pedro como el ciego. Pedro deja de ser un pescador, Jesús escupe, impone la mano en él. Pero ahora, ¿qué sucede? Veo a los hombres como árboles. Sigo interpretando las cosas de una manera que viendo no veo, que oyendo no escucho. Bienaventurado eres Simón, porque no te lo reveló carne ni sangre. Sí, hubo un escupitajo, hubo saliva, hubo un toque, pero sigo viendo a los hombres como árboles. Entonces viene el segundo toque. Y en el segundo toque, entonces ahora Pedro, claro. Y a ver, paréntesis. ¿Qué es mejor, quedarte ciego o ver hombres como árboles? De verdad te lo pregunto. Yo prefiero quedarme ciego. Jesús, déjame ciego. O sea, ¿cómo hombres como árboles? De hecho, ¿qué veía Pedro? Hombres como árboles, árboles que se movían, hombres que se parecían a... La confusión a veces... Cuando uno sale de la aldea, la confusión a veces es mayor y eso trae más dolor. O sea, la confusión a veces es tal que produce un dolor interno. A mí cuando de repente un libro de teología me voltea una idea que tenía, yo digo, ¿y ahora qué hago? Y lloro. Y me duele. Y me acuerdo de mis profesores, de mis maestros, de los que me enseñaron. Le digo, gloria a Dios por ellos, pero al final, Señor, no me dejes viendo árboles. No me dejes en esa confusión. Entonces se completa, versículo 25, ¿qué hace Jesús? Vuelve otra vez, dice, a poner las manos sobre los ojos, y le hizo que mirase y fue restablecido, y vio de lejos claramente a todos. Ahora sí tengo una idea correcta, que para Pedro no se cumplió ahí, repito. Pedro, ¿saben en qué momento terminó su éxodo? Hasta Hechos 12, Pedro no entendió nada. Entendió en parte, podríamos decir. Y ahora dice, veo, discierno, comprendo. Y yo entiendo que este segundo toque al final es como cuando vamos comiendo comidas con vitaminas, que parece que al principio no nos hace bien, pero con el tiempo nos damos cuenta que valió la pena. Entiendo que este segundo toque tiene que ver como cuando la semilla cae en tierra. ¿Vieron la parábola del sembrador?
Todos queremos ser la tierra del 30 al 60 y al 100 por uno. Y a veces esperamos, sobre todo como pastores, como líderes, como maestros, queremos sembrar la semilla y que al momento ya está. 30, al domingo siguiente 60, al mes siguiente el 100 por uno. Pero de repente esto va siendo la revelación de Dios, va siendo como esa semilla que va cayendo, que va madurando ahí. Y para que vaya madurando la semilla tiene que pasar por una triple S, la soledad, el silencio, el sufrimiento mientras se va rompiendo. Pero llega un momento que podemos decir, ahora veo con mayor claridad. Entonces, en este éxodo que se ha completado, para Israel el éxodo fueron 40 años en el desierto. ¿Sabes lo que es 40 años cambiando una idea de una aldea a otra aldea? Para los discípulos fueron años. Pero siempre está ahí la invitación de poder salir y pedirle al Señor que pueda poner su mano. Señor, déjame ver con más claridad. Ahora, conclusión. El punto 3, quedamos en un café de... ¿Cuándo vienen a tomar café la semana? Porque la orden es no vuelvas a la aldea y eso tiene tela. Pero yo te dejo con la conclusión. Creo que anoté un versículo como conclusión. Ahí está. La invitación en esta mañana es, deja que Jesús esta semana, te voy a dejar algo práctico también, te tome de la mano y te saque. Y creo que la clave en la vida cristiana para conocer a Dios no está en saberlo todo. Creo que la clave está en dejarnos, la clave en el discipulado, está en dejarnos tomar de la mano, como pasó en 8:23. O como pasó cuando Jesús le dijo a Pedro, Pedro, cuando eras joven te ceñías y ibas donde querías, cuando ya seas viejo, alguien te tomará de la mano y te llevará donde no quieras. Creo que la madurez se evidencia en esa etapa. Cuando permitimos que el Espíritu nos tome de la mano. Vení, Iñaki, porfa. Es como, te tomo de la mano, no, la otra. Lo tomo de la mano, unos. ¿Pero dónde vamos? ¿Pero dónde vamos? ¿Pero dónde vamos? ¿No? ¿Pero dónde vamos? ¿Dónde vamos? Y ahí va, y ahí va, y ahí va, y ahí va. Ahora, ¿a dónde no tiene que volver Iñaki? No vuelvan a la silla, cabezón. Ahí está el paradigma, ahí está la idea. Y creo que el punto es este. La clave está en dejarnos llevar aún en lugares. O sea, yo me imagino la peregrinación en el desierto, 40 años dando vuelta y sí, habría momentos que los propios israelitas decían, pero que el Señor nos llevó por escorpiones, por lugares, pero ¿cómo es posible? No, déjate tomar de la mano. Raúl, ¿y cómo se logra eso? Te dejo lo práctico y cierro. Vení, Rubén, si querés. A partir de mañana lee un fragmento de los evangelios. Lee un pasaje como el que acabamos de leer. Un relato de la vida de Jesús. ¿Y por qué te digo los evangelios? Empezá con Marcos. Porque Marcos es el primero, es el más, no quiero decir el más fiable, pero fue el primero y hay cosas ahí que en otros no vas a ver. Lee un fragmento de los evangelios y durante el día medita en lo que leíste. ¿Te animás o no? Leo, no sé, la multiplicación de los panes y durante el día medita. Y mientras vas meditando en tu trabajo, en tu casa, seguí meditando y orá. Y orá para que Dios te revele algo. Y tal vez vas a decir, no, pero lo que acabo de ver es Tranquilo, meditalo, dejá como la comida. Dejalo como la comida, que vaya como la semilla. Y vas a ver que con el tiempo, yo creo que en unos 40 años nos volveremos a ver. Y me vas a decir, ¿sabes qué? Para mí aquello era un árbol. Pero hoy puedo ver
con más claridad y no sé en qué momento pasó, pero hubo un proceso, hubo un caminar. Y esto es lo grandioso. Para mí la Biblia es el mejor libro, porque a diferencia de otros libros, como que vuelvo y encuentro algo diferente, ¿no? Hablaba la otra vez con alguien, le decía, qué aburrido ser profesor de autoescuela. Estar 40 años enseñando las mismas señales, eso va a significar siempre lo mismo. La señal de mano prohibida es siempre mano prohibida. Pero cuando vamos a la Biblia es como que siempre hay una señal diferente, hay algo que sale. Y eso nos cambia, nos transforma. Y nos permite tratar al prójimo como Jesús lo trataría. Porque ahora vemos con más claridad. Y yo en esta mañana quiero orar, si te querés poner de pie. Simbólicamente escupir. No, Señor, rompe con la aldea. Salí de la aldea. Salí de la aldea, de esa idea que tenés. Dejate tomar de la mano de Dios y aventurate a esa senda de los justos, donde la luz va en aumento hasta que el día es perfecto. Señor, oro por cada uno de los que está aquí presente, de los que va a escuchar, de los que va a ver. Tómanos de la mano y sácanos de esos lugares oscuros, dañinos, de esas ideas que se forman en nuestra mente y nos alejan tanto del verdadero Jesús que nos revela a Dios. Señor, escupe en nosotros tu aliento, tu saliva. Tócanos, tócanos, para no volver nunca otra vez. Y para poder interpretar la vida misma como Dios la ve. Señor, ahí donde estás, oro por el que tengo al lado. Ora un momento, Señor, oro por el que tengo al lado. Que juntos podamos caminar, que podamos avanzar, que podamos enseñarnos mutuamente, conversar, debatir, hablar, para ver las cosas como tú las ves. Abre mi entendimiento, alumbra los ojos de nuestra mente e imparte de tu espíritu. Tócanos para poder tener esa fuerza de caminar, de avanzar hacia lo que está delante. Aún por esta iglesia en Fuenlabrada, Señor, oro para que sea un lugar, una aldea donde tu viento sopla, una aldea donde tu palabra es sembrada y donde en cada uno de nosotros poder encontrar esa buena tierra que produzca fruto a su tiempo. Gracias te damos por todo. Gracias, Señor. Gracias, Dios.